Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy es martes, sí, es martes, no nos vamos a equivocar, ya pasamos el traspié. Gracias a todos los que dijeron que les gustaba volver a repetir el estudio de buenos que son, porque en esta iglesia es verdad que somos amigos, la verdad que gracias por el cariño y que estemos todos aprovechando. Acá estamos todos sentados junto a la palabra, para que nos hable, nos muestre, nos alimente, ¿sí? Y lo que estamos tratando, estamos por llegar, vamos a cumplir un número redondo pronto, ya se lo voy a decir. Estamos tratando que la palabra nos hable para el día de hoy, ¿sí? Nada menos, o sea, las cosas que estamos mirando y viendo del primer siglo tienen que ser, ¿no es cierto? Pero solo cuando uno lo recibe hacen su efecto de que sirva para ver qué Dios nos dejó escrito para vivir en este tiempo. Y si nuestro tiempo es bravo, el del apóstol Pablo era terriblemente bravo. Bueno, y hoy vamos a hacer una navegación impresionante, ¿sí? Lo digo yo que he leído muchas veces el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero cuando uno se pone a leerlo cuidadosamente, con un mapa, ay, lo que sirven los mapas para uno ver la dimensión de los problemas y las situaciones. Y sobre todo con lo que hemos dicho siempre, de imaginativamente estar pensando en qué pasó y qué significaba todo eso que pasó, ¿sí? Y después al final les voy a contar algo que descubrí con esta lectura que tenemos para hoy, que me dejó más impresionada todavía de todo lo que ha pasado en este tiempo. Así que bueno, estamos en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en distintos momentos de nuestros 60 y pico de estudios hemos podido verlo, ir de punta a punta con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en distintos momentos, y volvimos ahora al final porque es tan importante para unir todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Muy bien, terminamos con ese momento fantástico de Pablo pidiendo profesión de fe al rey Agripa, que no resultó, pero dejamos la idea de que no sabemos qué pudo haber pasado con toda esa gente que escuchó ese poderosísimo mensaje ahí en Cesarea. Entonces, la cosa es que Pablo apeló al César, vamos a mandar a Pablo al César. Y no era tan fácil poder cruzar ese mar Mediterráneo en ese tiempo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir leyendo capítulo 27 y vamos a ir mirando la mayor cantidad de detalles que nos dé nuestra capacidad de ver en la palabra todo lo que hay detrás. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, que navegáramos nosotros, o sea, vuelve a estar acá Lucas, contando, pero directamente, y protagonista también con el apóstol Pablo. Por ahí leí que es posible que él viviera cerca de Cesarea. Entonces, nuevamente, después de todo este tiempo, que se hubieran separado con Pablo cuando Pablo volvió a Jerusalén. Y después con todo esto que pasó, de haber estado en Cesarea y del tribunal y de todas las audiencias y todo eso, ha vuelto Lucas dispuesto a acompañarlo a Pablo hasta Roma para poder hacer el relato final. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Los batallones tenían nombres, averigüé por ahí, había alguno que se llamaba Batallón Augusta, este era el imperial, no es que era el batallón del emperador de Roma. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. ¿Se acuerdan ustedes? La provincia de Macedonia, al norte de Grecia, Tesalónica, la capital, donde estuvo allí Pablo predicando mucho tiempo.
Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Esos amigos eran gente de las iglesias que ya habría. Nunca supimos en el libro de los Hechos nada de Sidón. Tiro y Sidón estaban ahí cerquita, unos kilómetros, sobre la costa, en la misma línea donde está Judea. Y entonces allí hubo pequeñas reuniones de iglesia o algo así. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre porque los vientos nos eran contrarios. Chipre era la isla que estaba bastante cerca ahí de la costa, la primera isla importante que encontramos, y iban al abrigo de la isla, o sea, al sur, pasaron por el sur de la isla, y acá la primera vez que anoté, los vientos nos eran contrarios, hubo algunos problemas con los vientos. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, provincias romanas, arribamos a Mira de Licia. Allí había que cambiar de barco, no era un directo, no era un expreso a Roma. Ahí cambiaron de barco. El centurión encontró un barco de Alejandría, la gran ciudad de Egipto, al norte de África, que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable, seguimos con malos vientos, para seguir el rumbo trazado, entonces ya hubo cambio y ya hubo problemas, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. ¿Sí? Creta, dedicado al pastor Daniel, espero que el pastor Daniel haya estudiado estas cosas de donde anduvo el apóstol Pablo por Creta. Creta, la isla grande, 250 kilómetros de ancho, justito al sur de Grecia. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lacea. La ciudad de Lacea, en la isla de Creta, era la más importante y ese lugar, Buenos Puertos. Acá aparece el geógrafo Lucas dando detalles. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Esa fiesta, evidentemente, era en otoño, de manera que llegaba pronto el invierno y no era para andar por esos mares con esos barquitos. Así que Pablo les advirtió, como siempre, tomando él el timón de la palabra de sabiduría, dijo: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Y el dueño del barco querría llegar pronto, no importa. Como el puerto no era adecuado para invernar, ya estaba el invierno cerca, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, casi la punta de la isla de Creta, y pasar allí el invierno. Bueno, seguimos en el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta, esperando que la costa les amainara el viento. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. Era un huracán directamente, el viento nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el buque salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. ¿Se dan cuenta? Los botes salvavidas que van ahí al costado, no, arriba, ataron. Es impresionante, acá hay que hacer una película, todo con sogas atando el barco para que no se le escaparan los pedazos.
Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, que eran realmente bancos de arena ahí, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Necesitaríamos un navegador acá que nos vaya explicando todos los detalles, pero bueno, vamos a tratar de entender. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Habrá perdido Pablo también la esperanza? Lo estaba escribiendo Lucas esto, yo creo que Pablo tenía bien claras las cosas, pero Pablo estaba acompañado. Dice, en el 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así que se habrían perdido este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Estaba profetizando, ¿sabía? Dice Pablo, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ese fue el mensaje, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Así que la profecía incluía el saber qué es lo que tenía que pasar. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva en el mar Adriático. Los que se acuerdan de geografía de segundo año, el mar Adriático entre Grecia e Italia. Al norte el mar Egeo y al sur el Adriático, que termina ahí en el gran Mediterráneo. Cuando a eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. O sea que los marineros, viendo que podía el barco destrozarse allí en los bancos de arena, hicieron como que querían sacar el bote salvavidas para escaparse ellos. ¿Quién se dio cuenta de eso? Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si estos, los marineros, no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Se perdió también el bote. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Una última cena de nuevo repetida en la vida del apóstol Pablo. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Se iban quedando hasta sin provisiones. Cuando amaneció,
No reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Me encanta la expresión, como se pudiera. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Chau, barco de Alejandría a Italia. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Venía contando en tercera persona, ¿no? Ellos, los soldados, los marineros, pero ahora la última frase de esta parte de la peripecia es de Lucas diciendo: todos llegamos, incluyéndose, sanos y salvos a tierra. Milagro de Dios, tremendo milagro que ese barquito no se hubiera destruido 14 días más, los otros días que no contó, para estar sobreviviendo, ¿sí? La gracia de Dios, el plan de Dios que se cumple siempre, hizo que llegaran sanos y salvos. ¿Y dónde estaban? A ver si nos damos cuenta dónde estaban. Una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. La isla de Malta sigue estando hoy y es la isla que está justito en Italia, abajo de Sicilia, la isla separada del continente que forma parte de la bota de Italia. Así que estaban ya en Italia. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. ¿Habrá pensado, no me faltaban cosas que me pasara para que me agarrara una víbora? Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Después, estos eran los isleños, no eran los del barco, los isleños. Les había parecido un show especial ahí. Sin duda este hombre es un asesino, porque aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Segunda vez en la vida que a Pablo lo quieren reconocer como un dios, ¿Se acuerdan? La primer viaje, Listra, Zeus y Júpiter, él y Bernabé, y acá de nuevo, pasando una cosa milagrosa, querían reconocer, no sé si adorarlo, no sé. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla de Malta. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Y ahí Pablo tuvo que trabajar de nuevo. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Sí? Así que propósito de Dios también para Pablo en la isla de Malta, para que hiciera milagros de sanidad y cómo habrá predicado el Evangelio. Más bien.
Supongo que ya Lucas lo había contado en tantos lados que ya no contaba más que predicaba, pero era seguro que él lo hacía. Al cabo de 3 meses en la isla, 3 meses en la isla, ¿sí? O sea, tiempos que nosotros no sabemos qué ha pasado, pero Pablo podía predicar, escribir, hacer un montón de cosas, ¿eh? Que no tenemos exacto relato, pero hay algunas cosas que podemos inferir. Al cabo de 3 meses zarpamos en un barco que había invernado allí. Este no se había largado a andar por el Mediterráneo alegremente, había invernado. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros, Castor y Pollux, los mellizos hijos de Zeus, que tenían que ver en la leyenda con la fundación de Roma. Hicimos escala en Siracusa, principal ciudad de la isla de Sicilia, donde nos quedamos 3 días. Después allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Reggio. Al día siguiente se levantó el viento del sur, nos seguía el viento, y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Ahí parecía como que estaban haciendo un paseo turístico, ¿no? Sería la iglesia de ese lugar, había ya iglesias en todas partes. Y por fin llegamos a Roma, gloria a Dios. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron a recibirnos. Salieron hasta el Foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Eran ciudades o pueblos cercanos a Roma, ¿no? ¿Sí? Como las ciudades del Gran Buenos Aires, estos serían del Gran Roma. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Es la primera vez que dice algo así de su propio ánimo en medio de todo eso que habían pasado. Tendríamos que contar a ver cuánto tiempo fue esa travesía, ¿sí? Quizás suspiró de una manera muy impresionante y lo tomó Lucas para ponerlo, cobró ánimo. Él había animado a todos, les había dicho lo que había que hacer, les hizo comer a la gente, fue la guía espiritual y de sentido común en esa travesía. Pero ahí dice que cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara, ¿sí? A mí me venía la idea, pero ¿y qué pasó? ¿El centurión que estaba a cargo? No está el dato, pero fue llevado a un domicilio. Él seguía estando como preso que apelaba al César, que tenía que tener un encuentro al más alto nivel en Roma, por supuesto para predicar el Evangelio, y porque ya viendo iglesias y grupos de creyentes en todos lados, su presencia era importantísima, pero el Señor le había dicho que él tenía que ir a ver al emperador, de manera que el principal objetivo era ver al emperador. Bueno, yo digo, esto ya lo leímos, claro, el final del capítulo 28, el final del capítulo de los Hechos, lo leímos cuando hablamos del Espíritu Santo, que hicimos un vuelo de pájaro hace un par de semanas. Lo leo rapidito. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Yo no soy devota del apóstol Pablo, pero todo lo hacía bien. Lo primero que hizo fue contactarse con los judíos, para que no hubiera ningún problema, para que no empezara a haber trabas. Estaba en el mundo gentil y en el corazón del mundo gentil, pero lo primero que hizo fue contactarse con ellos. Y les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme, a no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me había obligado a apelar al emperador, no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes.
precisamente por la esperanza de Israel, y eso era Jesús, estoy encadenado. Ellos le dicen, no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, ni ha llegado ninguno de los hermanos allá con malos informes, pero queremos oír tu punto de vista. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, casi un día, estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Y ahí está eso de que este pueblo, por más que escuchen, no oirán, y su corazón iba a estar cerrado. Ahora, cuando leíamos sobre el Espíritu Santo, Pablo tenía la convicción de que el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, como lo fuimos leyendo, mostrando, hablando y manifestándose. Muy bien, esto dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Palabra profética, porque él iba a empezar a hablar ahí. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina diciendo, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Lamento tanto que Lucas no haya seguido contando, ¿sí? Se cree que después de estos, sí, se cree con ciertos datos, ¿sí? Que Pablo quedó libre hasta luego su último arresto y cuando fue torturado y muerto entre los años 67 y 68. Y esto que pasó es entre los años 59 y 60, de manera que Pablo, si después de 2 años fue liberado, se dice que es posible que haya vuelto a Grecia y también a la provincia de Asia a visitar a las iglesias. Y también hay algunas pautas para creer que fue a España, que desde Roma hizo un viaje por el Mediterráneo. Hay un mapita acá en mi Biblia que puede haber entrado por Tarragona, muy cerca de donde es Barcelona, y ahí dado una vueltita hasta el sur y vuelto a Roma. De manera que por algo no nos ha quedado, pero bueno, con estas pautas por lo menos tenemos una idea. Pablo siguió hasta el final, siguió predicando, siguió fortaleciendo las iglesias, porque me doy cuenta, pensando en sus cartas, que tuvo... fundó las primeras y que después tantos líderes formó que fueron creciendo y creciendo las iglesias. Y él lo que buscó es instruirlas, formarlas y apoyarlas. Me acordé de lo que del estudio que hicimos el 13 de abril, que vimos las cartas de Pablo, todas las cartas que vienen desde Romanos hasta las de Timoteo, Tito, para ubicarlas, porque uno tiene la idea que termina el libro de los Hechos y ahí empiezan las cartas. No. De acuerdo a lo que vimos ese día, y fui a buscar mi apunte porque ya me estaba olvidando, cuando Pablo estaba durante estos 2 años en Roma, preso pero con estas libertades, ya había escrito la carta a los romanos y mandado. Ya había escrito la primera y la segunda carta de Corintios, a los corintios. Antes, durante su primer viaje, había escrito la carta a los gálatas, ¿sí? Y es muy posible que durante estos 2 años haya escrito la carta a los filipenses. De manera que
En ninguna de esas cartas habla del terrible naufragio que vivió, porque él lo que quería en las cartas era formar y nutrir, ¿sí? Yo quería leer en segunda, pero les dejo para que lean 2 o 3 líneas. Segunda de Corintios 11, cuando él tiene un altercado muy fuerte con la iglesia y les dice todas las cosas que ha pasado, dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos. Todo esto fue anterior a toda esta última parte del libro de los Hechos. O sea que había padecido 3 naufragios y ahora, después, tuvo el 4º naufragio. Impresionante la obra de Dios para que paso a paso en los momentos y con las personas indicadas. Este hombre fue el indicado, era el más fuerte, porque si le había pasado todo eso cuando hizo este viaje, podía haber dicho, no doy más, basta, a mí me pasan todas, ¿sí? Bien, la palabra nos forma, nos alimenta y tiene que ayudarnos en este tiempo. Cualquier cosa que estemos pasando, tener la fortaleza, la dirección de Dios para que tengamos coraje, para que tengamos esperanza y para que sepamos que Dios está siempre en control y dirigiendo todo. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que nos sirva a todos y que nos aliente en este tiempo. Mañana continuamos, terminemos muy bien el día, que Dios los bendiga.